Entonces dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, en Hechos capítulo 8, dice de esta manera, gloria al Señor Jesús. En el versículo 12 dice la palabra del Señor así, oiga lo que dice, hablando siempre del bautismo en agua, el bautismo, aleluya, que Juan había enseñado. Felipe, el evangelista, estaba predicando la palabra, estaba llevando el mensaje, aleluya, a las multitudes allí, habían oyentes, había muchas personas que estaban escuchando, que Felipe hablaba de arrepentirse, de buscar del Señor, de buscar la palabra, de buscar al Salvador. Recordemos que los apóstoles se quedaron predicando el Evangelio, la palabra del Señor. Y Felipe el evangelista era uno de ellos que predicaba la palabra del Señor, aleluya, y estaba en un momento, en una multitud. Y oiga bien, los que estaban allí escucharon la palabra, escucharon el mensaje, aleluya, que estaba predicando este varón de Dios. En el versículo 2 dice, pero cuando creyeron a Felipe, oiga bien, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice la palabra del Señor. ¿Qué habíamos dicho? Jesús se bautiza de 30 años. 30 años tenía Jesucristo cuando se bautizó, aleluya. Y 3 años fueron su ministerio. Recordemos que todo esto, acontecimientos pasaron. Cuando Felipe empieza a predicar, el tipo de bautismo, ¿cómo se debe bautizar? El hombre, aleluya, el oyente, se tiene que bautizar después de haber escuchado el mensaje de la palabra. ¿Cuándo lo hicieron ellos? Cuando escucharon. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué hicieron? No es que creyeron al hombre como tal, como Felipe. Creyeron lo que Felipe estaba predicando, la palabra del Señor. Creyeron el mensaje, aleluya, que estaba haciendo predicado, el anuncio que estaba dando Felipe. Los oyentes, aleluya, lo interceptan la palabra. La palabra viene al corazón de los hombres y empiezan a creer por fe que lo que Felipe estaba diciendo era una gran verdad, de que había una gran verdad en las palabras de Felipe. Entonces no creyeron en sí, en el hombre como Felipe, pero creyeron en lo que Felipe estaba predicando. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, dice la Biblia, gloria al Señor, que anunciaba al Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hablaba del Padre y estaba hablando del Hijo enviado. Estaba hablando de Jesucristo el Señor. Dice, y de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes eran ellos? Varones y varonas adultos. Porque hay un paso, aleluya, que es el paso que tiene que dar. Miren lo que dice Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia, la palabra del Señor. ¿Qué dice primero? El que creyere, el que creyere. Entonces, ¿cuál es mi primer paso al escuchar yo la palabra del Señor? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el paso que he de dar cuando, gloria al Señor, cuando escuché el anuncio? La palabra, yo la recepciono en mi oído, la oigo en mi oído. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Estos hombres escucharon la palabra, estos hombres escucharon el anuncio, el evangelio. Están hablando de Jehová el Padre y está hablando de Jesucristo su Hijo, de la venida del Señor acá a la tierra. Entonces dice la palabra del Señor, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro amado, que después que recepcionaron la palabra, ellos la llevaron al corazón y creyeron por fe. Y como creyeron al anuncio, al evangelio, a la escritura, a la palabra, creyeron a Felipe que lo que estaba anunciando era la verdad, completamente la verdad. Entonces se bautizaban hombres y mujeres. No encontramos allí en esa escritura un niño bautizándose. No encontramos, aleluya, ahí a un pequeño, aleluya, que haya dicho, los padres llevaban a los niños y los bautizaban. Dice que ellos creyeron, conforme está escrito en Marcos 16:16.
el que creyere y fuere bautizado. Jesús se bautizó a los 30 años. En hechos, en las anécdotas, en el testimonio, en la historia del libro de los Hechos, aparecen que los que se bautizaban eran adultos. Ese es el mensaje. El bautismo es para aquellos creyentes, para los que creen. Incluso se preparan en las iglesias, uno los prepara. En la iglesia uno doctrina a los que se van a bautizar para llevarlos a las aguas, para llevarlos hasta las aguas. Primero hay que enseñarles la palabra del Señor. Esa es la secuencia de lucha, el método. Así quedó establecido por el Señor. Dice aquí en el versículo 13, Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Porque recordemos que el bautismo es el primer paso de obediencia, el paso de obediencia que ha de dar todo creyente, todo aquel hombre que escucha la palabra del Señor. Gloria al Señor. Mire que hay un caso, ahí mismo en el capítulo 8, hablamos de Felipe, y estamos hablando también de que hubo otro caso que Felipe miró, y que el Espíritu Santo inquietó a Felipe a llevarlo a un lugar donde el Espíritu Santo le dijo, hay un hombre que viene en su carro, viene atravesando un lugar allí y viene leyendo un libro, viene leyendo la palabra. Quiero que orientes a ese hombre. Quiero que ayudes a ese hombre, le dijo el Espíritu Santo. En este caso miramos a Felipe y el etíope. Dice la Biblia de que este varón, dice en el versículo 34, 8:34, dice así, respondiendo el eunuco, porque era un eunuco, el etíope, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, porque venía leyendo el libro. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice la Biblia, y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesucristo. Felipe el evangelista le dice, eso que venís leyendo, eso que es una profecía, está profetizado en ese libro del Antiguo Testamento. Pero de quien hablaba allí era la profecía de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y empezó a explicarle, a darle una enseñanza, una pequeña doctrina. Y Felipe quería que el eunuco, el etíope, captara con sus oídos la explicación de la palabra. Mire que primero tenía que ser preparado este hombre, escuchar, por acá tenía que escuchar. Cuando el eunuco, gloria al Señor Jesús, el eunuco viene y recepciona la palabra y la penetra hasta su corazón. Llega al corazón del etíope, del eunuco, y dice algo en el versículo 36. Y yendo por el camino, oiga bien, después de haber hablado mucho Felipe con él, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, aquí hay agua. Cuando iba en el carro, ganado por caballos, él miró de que en el lugar de ahí había agua. Y respondiendo, bueno, mire lo que dice. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire que un hombre que se consideró capaz de bautizarse inmediatamente, porque él entendió la palabra, porque él vino y entendió el mensaje. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Este hombre había sido conmovido por la palabra, conmovido por el mensaje. Ya Dios, el Espíritu Santo, lo venía preparando, leyendo las lecturas, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo las profecías, preparándose así, preparando el corazón de este hombre. Ese día, el Espíritu Santo inquieta y le dice a Felipe,
Enséñame a ese hombre, prepara a ese hombre, alístame a ese hombre. Porque Dios tiene propósito siempre, buscar al hombre para salvar su vida, para salvar su alma. Uno más para Cristo, uno más para el Señor. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del predicador, esa es la tarea de los pastores, de los ministros. Uno más para nuestro Dios, uno más para el Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Felipe le dijo, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Algo impide que yo sea bautizado. Y Felipe rápidamente le dice, si crees de todo corazón que Jesucristo, aleluya, si crees de todo corazón, puedes, bien puedes. Y respondió diciendo entonces, aleluya, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabanza a Jesús, es el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y mandó entonces, oiga bien, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice la palabra de Dios. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuánto necesitó de doctrina este varón? Bastante poco. Es cierto que la doctrina es buenísima, muy buena, para que el hombre que se va a bautizar, el adulto que se va a bautizar, sepa bien, aleluya, que tiene que ser un creyente. Tiene que creer primero. ¿Qué pasó con el eunuco? ¿Qué pasó con el etíope? Este mismo varón, el eunuco etíope. ¿Qué pasó con él? Dice que él respondió que sí. Él sabía y estaba claro del asunto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe le dice, entonces vamos para el agua, vamos a bautizarte, vamos a cumplir el paso de obediencia porque creíste en tu corazón. Entonces la palabra nos está enseñando de que el que se va a bautizar tiene que ser un creyente, alguien que ya está convencido de que Jesucristo, el Señor, vino a esta tierra a salvar, a perdonar al hombre, a rescatar aleluya lo que se había perdido. Tiene que ser un creyente, no niño, no adolescente, aunque se han bautizado adolescentes que ya han creído también, pero primero tienen ese paso de creer, la fe. Es importante. Miren lo que dice la Biblia. Recordemos que lo que dijimos en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado. Entonces primero es creer y después, inmediatamente, después de una preparación, ser bautizado. Entonces, ¿y para quién es el bautismo? Para los creyentes, hombres y mujeres, son las que se bautizaban cuando escucharon el anuncio de la palabra, cuando escucharon al Señor, cuando escucharon al predicador, cuando escucharon a Felipe. Aleluya, estos hombres quedaron convencidos de que hay pasos, de que hay una oportunidad, de que hay esperanza para los hombres. Cuando se encuentren entre los vivos, hay esperanza para todos los hombres, mientras estén en los vivos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Dejo la palabra, disfrútala. Disfruta la palabra del Señor, disfrútala. Es para ti, es tuya esa palabra. Da el primer paso de obediencia, bautízate. Que estoy adulto, que estoy viejito, estoy ancianito, bautízate. Si has creído en el Señor Jesucristo, bautízate. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. Y el Señor vino a esta tierra a rescatar al hombre. Solamente es creer en Él, en fe. Es fe lo que se necesita. Después el bautismo. Y después de tener una vida en comunión con el Señor. Una vida en comunidad con Dios. Aleluya, alabamos al Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te dejo la palabra.